¿Te imaginas una vida donde nada ni nadie pueda perturbar tu paz interior? Donde las críticas, los problemas y las provocaciones del mundo exterior se deslizan como agua sobre una hoja, sin dejar rastro. Una existencia de serenidad inquebrantable, donde controlas tu mente con la disciplina de un guerrero antiguo. ¿Suena como un sueño inalcanzable? La realidad es que no lo es. Los estoicos dominaron este arte hace siglos y hoy te revelo cómo tú también puedes lograrlo. En este video, exploraremos 15 lecciones de estoicismo que te ayudarán a no enojarse ni molestarse nunca con alguien. Desmontaremos mitos sobre la ira, citaremos a gigantes como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, y te daré tips que debes de hacer para aplicar en tu vida diaria. Prepárate para un viaje filosófico que transformará tu forma de enfrentar el caos diario. Si estás listo para reclamar tu paz, quédate hasta el final. Comencemos. Número 1. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más letales que puede invadirnos. No solo hiere a quienes nos rodean, sino que nos devora desde dentro, erosionando nuestra mente y empujándonos a decisiones que lamentamos amargamente. Los estoicos la veían como la mayor amenaza a la virtud, no un signo de fuerza, sino de profunda debilidad. Cuando la ira se apodera, dejamos de ser racionales y nos convertimos en marionetas de impulsos ciegos. Aquí va el giro filosófico, no es poder, es esclavitud. Como un fuego desatado inicia con una chispa, una palabra torcida, una injusticia percibida, un obstáculo imprevisto. Y si la alimentamos con rumias mentales, se expande hasta arrasar nuestra claridad, relaciones y salud. Piensa en Marco Aurelio, gobernando un imperio azotado por plagas y guerras en el siglo II. Advertía que la ira debe extinguirse en su nacimiento, reconociendo sus primeros síntomas para apagarla antes de que nos consuma. Las secuelas son devastadoras. No solo genera conflictos absurdos, sino que, como confirma la ciencia moderna, eleva la presión arterial, debilita el sistema inmune y acelera problemas cardíacos. No es un estallido fugaz, es un veneno que envenena cuerpo y alma. Epicteto lo dejaba claro. No son los eventos externos los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. Si alguien te insulta, no es el insulto lo que daña, es el peso que le das. En el calor del momento parece justificado gritar, insultar o golpear, como en una discusión familiar o un arrebato en redes sociales. Pero al disiparse la niebla, ves que solo has agravado el caos. Un estallido puede fracturar lazos forjados en años. Un comentario impulsivo deja cicatrices eternas. Séneca lo comparaba a un delirio temporal, donde perdemos el timón de nuestras palabras y actos. Observa, la mayoría de nuestras iras son desproporcionadas, carentes de lógica. Imagina una riña con un ser querido. Las palabras afiladas parecen inevitables, pero con diálogo y paciencia todo se resuelve. La ira no busca soluciones, anhela venganza, perpetuando un ciclo de rencor y dolor. Los estoicos nos guían hacia la contraofensiva. Cultiva autodisciplina y reflexión. Marco Aurelio sugería recordar la brevedad de la vida. La mayoría de lo que nos enfurece es insignificante en el vasto tapiz. Séneca abogaba por la paciencia ante provocaciones, afirmando que la verdadera fuerza no radica en la violencia, sino en la calma inquebrantable. La ira es un adversario interno, una bestia que domesticas con práctica. La próxima vez que sientas su ascenso, detente y pregunta, ¿realmente vale esta energía? ¿Qué gano alimentándola? Recuerda, nada externo te controla, a menos que se lo permitas. La paz no surge de un mundo sin provocaciones, sino de enfrentarlas con ecuanimidad y dominio. ¿Estás listo para extinguir tu fuego interior? Número 2.
Los sentimientos tóxicos brotan de ilusiones no realizadas. Los sentimientos tóxicos, como la desilusión, el resentimiento o la rabia, no emergen de los hechos en sí, sino de las brechas entre lo que fantaseamos y lo que realmente ocurre. Nos aferramos a visiones idealizadas del mundo, convencidos de que todo debe alinearse con nuestros deseos, y cuando la vida desvía el curso, surge el tormento. Pero el verdadero fallo radica en nosotros, en esas proyecciones distorsionadas que fabricamos en nuestra psique. Nos irritamos porque los demás no se comportan como imaginamos, porque los resultados no coinciden con nuestros planes, porque el destino no sigue el libreto que hemos trazado mentalmente. Creemos que nos merecemos tratos impecables, éxitos garantizados, caminos sin obstáculos. Pero el universo no obedece nuestras normas. La desilusión no nace del suceso aislado, sino del impacto entre nuestra quimera y la cruda verdad. Séneca lo expresaba con claridad. Padecemos más en nuestras fantasías que en los hechos concretos, porque lo que más nos lacera no es el evento, sino el filtro con el que lo juzgamos. Si cultiváramos la aceptación sin lucha, disiparíamos gran parte de ese padecimiento innecesario. Considera a alguien que invierte meses en un proyecto laboral, visualizando un ascenso seguro y elogios efusivos. Si el jefe lo pasa por alto, la furia no surge del rechazo en sí, sino del abismo entre la expectativa gloriosa y la realidad modesta. O piensa en un amigo que esperas que siempre responda a tus llamadas en crisis, pero un día te ignora. La ira brota no de su ausencia, sino de la convicción de que debería estar ahí, ignorando que cada quien navega su propio caos. Los estoicos nos instan a disolver esas ilusiones rígidas no como resignación pasiva, sino como comprensión profunda. El cosmos no nos adeuda nada. No controlamos las acciones ajenas ni los giros imprevisibles, solo nuestra respuesta ante ellos. Epicteto, quien vivió como esclavo en la antigua Roma y aceptó su suerte sin amargura, afirmaba que debemos acoger lo que llega como si lo hubiéramos elegido, pues la resistencia solo engendra agonía. Si abandonamos la exigencia de que todo se amolde a nuestras creencias, eliminamos el estrés y la amargura. Tener aspiraciones es válido, pero sin encadenarnos a resultados exactos. Prepárate para cualquier desenlace y el revés no te destruirá. La decepción no proviene de la existencia misma, sino de nuestra terquedad al rechazar sus curvas inesperadas. Un estoico sabe que todo fluye y muta, que nada está prometido y por eso no deja que lo externo dicte sus emociones. Si disuelves las ilusiones inflexibles, dejas de demandar que la realidad se pliegue a tus caprichos. En vez de desmoronarte cuando algo falla, indaga, ¿qué lección extraigo aquí? En lugar de sentirte traicionado, reconoce que cada ser actúa según su esencia, no la que proyectas sobre ellos. La serenidad reside en la adaptabilidad, en navegar con la corriente de lo real, sin que te arrastre el torbellino de lo imaginado. La dicha no yace en forzar que todo cuadre en tus visiones, sino en danzar con la verdad tal como se presenta, liberándote de cadenas autoimpuestas. Número 3. La rabia como eco del orgullo lastimado. La rabia surge cuando nuestro orgullo se siente amenazado, convirtiendo percepciones externas en heridas profundas. Si alguien nos juzga con dureza o ignora nuestro mérito, estallamos en enojo porque interpretamos eso como un asalto directo a nuestra identidad. No es la acción ajena lo que enciende la llama, sino nuestra lectura de ella. Es el orgullo el que clama por validación constante, ofendiéndose ante cualquier desafío. Cuando alguien nos habla con aspereza, el instinto nos susurra que es un ataque personal. Pero ¿y si solo refleja su propio desorden? La mayoría de las conductas ajenas no giran en torno a nosotros. Son ecos de sus batallas internas. Sin embargo, el orgullo nos engaña.
haciendo que creamos que todo nos apunta, y en esa ilusión caemos en la trampa de la furia, actuando sin control y agravando el caos. Marco Aurelio, acosado por juicios y conspiraciones, nos recordaba que no es el suceso lo que nos desestabiliza, sino el juicio que emitimos sobre él. Si un comentario nos hiere, ese dolor no nace de las palabras, sino del significado que les inyectamos. Podemos optar por descartarlo, viéndolo como un retrato de la otra persona y avanzar sin que nos toque. Pero el orgullo exige revancha. Quiere defender su trono, probar su supremacía, y en esa urgencia perdemos la brújula, respondiendo con impulsos que nos rebajan. Imagina una reunión social donde alguien cuestiona tu opinión con sorna. El orgullo grita, «Me han menospreciado», comprimiendo un desacuerdo trivial en batalla. ¿Y si ese comentario no te define? ¿Y si solo expone la inseguridad del otro? Si lo tomas como algo personal, el orgullo te arrastra a una réplica airada, pero al soltar esa necesidad de supremacía, emerges indemne. Los estoicos nos urgen a reconocer cómo el orgullo alimenta este ciclo. Si nuestra autoestima depende de halagos externos, cualquier brisa la tambalea. Séneca lo expresaba así: la mejor represalia es no imitar al agresor. Si alguien nos agravia y respondemos con rabia, les cedemos el mando. Pero al preservar la serenidad, mostramos una potencia genuina. No se trata de soportar abusos en silencio, sino de responder con astucia, no desde la emoción cruda. La rabia señala un orgullo que aún no ha aprendido a desprenderse de juicios ajenos. Cuando comprendes que las acciones de los demás revelan su mundo, no el tuyo, te liberas. Ya no necesitas defender una imagen frágil porque tu valor no pende de su aprobación. Cultiva esta maestría preguntándote ante cada estallido: ¿es esto sobre mí o sobre ellos? ¿Por qué dejo que su ruido altere mi paz? La auténtica robustez no yace en imponer respeto, sino en gobernar tu interior. Al domar el orgullo, la rabia se disipa. No porque evites conflictos, sino porque dejas de verlos como amenazas a tu esencia. ¿Estás preparado para silenciar a ese tirano interno y reclamar tu libertad? Número 4. El perdón hacia el pasado nos desata del rencor. El rencor actúa como un ancla que nos hunde en un mar de amargura, a menudo sin percatarnos de su peso. Nos aferramos a él creyendo que así penalizamos al causante de nuestro dolor, pero en verdad somos nosotros los únicos encadenados. El rencor nos roba la tranquilidad, nos atrapa en un laberinto mental y nos bloquea el avance. El perdón hacia el pasado, en cambio, es la llave maestra que disuelve esas ataduras, no como una concesión al agresor ni un borrón ingenuo de los hechos, sino como un acto de autodefensa que nos devuelve el mando. No justifica el agravio ni exige amnesia. Simplemente nos exime de seguir sufriendo por lo irreversible. Perdonar no es un obsequio para el otro, es un acto de autocuidado, un paso vital para restaurar nuestro equilibrio. Cuando nos anclamos en el resentimiento, revivimos el agravio una y otra vez. Nuestra psique se transforma en un teatro donde el ayer domina el hoy, concediendo a quien nos lastimó un dominio perpetuo. ¿Para qué cargar con ese lastre? Marco Aurelio lo expresaba con sabiduría. El castigo más efectivo contra un ofensor es no emular su conducta. Si alguien nos decepciona, por ejemplo, un socio en un proyecto laboral que incumple promesas y nos deja en la estacada, aferrarnos al rencor no lo afecta a él. Nos consume a nosotros, reviviendo la decepción en cada pensamiento. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que ese episodio dicte nuestra serenidad? El resentimiento no toca al culpable, erosiona al portador, convirtiendo cada recuerdo en una daga autoinfligida. Séneca comparaba el rencor a un frenesí que nos despoja de autonomía.
Al actuar bajo su influjo perdemos el gobierno de nuestras decisiones. Epicteto, quien como esclavo en la antigua Roma perdonó las crueldades de su amo sin rencor, nos enseñaba que no dominamos las acciones ajenas, solo nuestra respuesta. Si un desaire nos lacera, no es el acto lo que hiere, es el valor que le asignamos. Al perdonar, cortamos ese lazo. Comprendemos que cada individuo opera desde su propio desorden, no como un complot contra nosotros. No implica reabrir puertas a la toxicidad ni tolerar injusticias, sino elegir no dejar que el ayer envenene el ahora. El perdón es una decisión deliberada, no brota de la noche a la mañana y puede requerir esfuerzo, pero conduce a la liberación. Epicteto nos recordaba que nuestra dicha no pende de arrepentimientos ajenos, sino de nuestra capacidad para soltar. Practícalo así. Ante un rencor persistente, pregúntate: ¿cuánto más dejaré que esto me controle? ¿Qué gano prolongando este sufrimiento? Nutre la autocompasión reconociendo que mereces paz, no cadenas. La auténtica revancha no radica en herir de vuelta, sino en demostrar que el golpe no nos ha doblegado. Seguimos erguidos, sin que el rencor nos defina. La tranquilidad no espera disculpas externas. Florece cuando decides que tu bienestar no depende de ellas. Perdonar es deshacer el nudo del veneno y abrazar la ligereza de la ecuanimidad. ¿Estás listo para soltar tu ancla? Número 5. Aprende a no reaccionar de inmediato. Cuando algo te molesta o te hace sentir atacado, lo primero que sale es una reacción rápida, llena de emoción. Queremos responder ya mismo, defendernos o mostrar que tenemos razón. Pero en ese momento nuestra cabeza no piensa claro. Actúa por instinto y ahí cometemos errores. Decimos cosas que después lamentamos o hacemos que el problema crezca en vez de arreglarlo. Aprender a no reaccionar de inmediato nos ayuda a evitar eso. Nos da control sobre lo que decimos y hacemos y nos ahorra el cansancio de pelear por todo. No se trata de ignorar tus sentimientos o ser frío, sino de entrenarte para no dejar que te controlen. Marco Aurelio lo decía simple: la mejor forma de defenderte de un insulto es no actuar como la persona que te insultó. Si alguien te critica fuerte, no reaccionar de inmediato muestra que tú mandas en tu vida, no que te dejas llevar por su juego. En el día a día hay muchas chances para practicar esto. Un familiar que dice algo hiriente en una cena, un mensaje grosero en el grupo de amigos, o un vecino que no respeta las reglas. En cada caso, tú decides. Puedes saltar con enojo y hacer que todo empeore, o esperar un momento, mirar las cosas con calma y responder con cabeza. Epicteto, un pensador estoico que vivió como esclavo en la antigua Roma y mantuvo la calma a pesar de todo, nos recordaba que no es lo que pasa lo que nos afecta, sino cómo lo vemos. Si en una cena familiar alguien menosprecia tu idea y lo tomas como un ataque, te enojas y respondes a la defensiva, pero si esperas un momento, respiras y piensas si vale la pena, actúas con tranquilidad, sin que el enojo te maneje. No reaccionar de inmediato es una señal de fuerza real. La mayoría de la gente actúa por impulso, dejando que sus emociones manden. Pero el poder verdadero está en quien puede aguantar ese primer tirón, en quien sabe que no necesita probar nada a nadie. Séneca, que pasó por exilios y problemas en la Roma antigua, decía que el tiempo ayuda a calmar las emociones. Lo que hoy parece un gran insulto, en unas horas o días se ve como algo pequeño. Por eso no saltar al instante nos da una vista clara. Nos deja ver si el tema realmente importa y responder desde la cabeza en vez de desde el enojo. Practicar no reaccionar de inmediato no significa aguantar todo en silencio o dejar que te pasen por encima. Significa actuar con inteligencia, no por emoción. Si algo necesita una respuesta, será mejor cuando estés calmado. No echas más leña al fuego, sino que lo apagas con calma. No porque seas débil, sino porque valoras tu paz más que una pelea tonta.
Cada vez que sientas el impulso de responder rápido, recuérdalo. Puedes elegir esperar, dejar que el enojo pase y mirarlo sin dejarte llevar. Con el tiempo verás algo genial. Las peleas bajan, el estrés se va y la gente que antes te sacaba de quicio pierde poder sobre ti. No reaccionar de inmediato es la puerta a la libertad de verdad. Decidir cómo y cuándo actuar, sin ser esclavo de lo que pasa alrededor. ¿Estás listo para probar esta fuerza en tu día a día? Número 6. Cómo la poca confianza en uno mismo alimenta la ira. La ira muchas veces no es solo por lo que pasa afuera, sino por la inseguridad que llevamos dentro. Cuando no estamos contentos con nosotros mismos, cualquier comentario, mirada o situación que toque nuestra imagen nos hace explotar. No es el problema en sí lo que nos enoja tanto, sino lo que despierta en nosotros. Si alguien nos critica, y eso nos duele mucho, el lío no está en la crítica, sino en el valor que le damos. Si tuviéramos más confianza en quienes somos, no necesitaríamos reaccionar con ira. Simplemente lo dejaríamos pasar. La poca confianza nos hace sentir débiles, como si tuviéramos que defender nuestra imagen todo el tiempo, y eso convierte la ira en una forma de protegernos, aunque en realidad nos hace más daño. Epicteto lo explicaba claro. No nos molesta lo que dicen de nosotros, sino lo que pensamos sobre esas palabras. Si creemos que somos poca cosa o que no valemos lo suficiente, cualquier crítica lo confirma y respondemos con enojo para defendernos. Pero si nuestra confianza es fuerte, nada de afuera nos puede tocar tanto. Recuerda una época en la que me sentía no lo suficientemente listo para ciertas tareas en el trabajo. Cada vez que alguien cuestionaba mi idea, me enojaba y respondía mal. Pensaba que era por la falta de respeto de los demás, pero en el fondo era porque yo mismo dudaba de mí. No estaba molesto con ellos, estaba molesto conmigo. La ira no venía de sus palabras, sino de mis propios miedos. Con el tiempo entendí que el problema era mío. En vez de reaccionar, empecé a trabajar en mi confianza y las mismas críticas dejaron de afectarme. No porque cambiaran los demás, sino porque cambié yo. La poca confianza en uno mismo distorsiona cómo vemos las cosas. Creemos que todos nos juzgan, que cualquier palabra es un ataque, y respondemos con agresividad para tapar esa debilidad. Marco Aurelio, emperador romano que lidiaba con críticas constantes en el siglo II, nos recordaba que si algo de afuera nos molesta, el error no está en eso, sino en cómo lo juzgamos. Si alguien te dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me duele tanto? ¿Es porque en el fondo temo que sea verdad? ¿Tengo dudas sobre mí mismo? Casi siempre la respuesta es sí. La ira es como una máscara para esconder la inseguridad. Cuando mejoramos nuestra confianza, la ira pierde fuerza. Nos volvemos menos reactivos, más tranquilos, y nos enfocamos en lo que de verdad importa. Los estoicos nos enseñan que la fuerza real no está en pelear con los demás, sino en manejarnos a nosotros mismos. La ira es una señal de que algo adentro no está bien. En vez de explotar, usa esos momentos para ver qué necesitas arreglar en ti. Cada vez que sientas enojo por un comentario o una situación, detente y pregúntate si es la crítica lo que molesta o si hay algo más hondo como miedos viejos. Trabaja en eso. Haz cosas que te hagan sentir más seguro, como aprender algo nuevo o recordar tus logros. Cuando ganas confianza, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay miedos que tapar, ya no hay dudas que defender. Solo queda la calma de alguien que se conoce y se valora, sin necesitar pelear por todo. ¿Estás listo para usar la ira como una señal para crecer? Número 7. Vive con un propósito claro para evitar la ira. Cuando no tienes una meta clara en la vida, todo se siente vacío y desordenado, sin un rumbo fijo. Te levantas cada día sin una razón fuerte para seguir, solo haciendo lo mismo de siempre. Y esa sensación de estar perdido genera molestia constante. Sin dirección te vuelves irritable y reactivo.
Cualquier problema pequeño se siente enorme porque no hay algo más grande en que enfocarte. La vida parece una cadena de obstáculos y terminas enojado con todo y todos. Pero los estoicos sabían que la clave para la calma es tener una meta clara, algo que te haga sentir que tu vida tiene sentido y valor. Cuando vives sin una meta clara, las cosas te molestan más. El tráfico te saca de quicio, las palabras de los demás te irritan y sientes que nada es justo. Sin un rumbo, tu mente se llena de ruido y es fácil caer en la ira por cualquier cosa. Los estoicos nos enseñan que una meta clara no es algo que esperas que caiga del cielo, es algo que tú decides y construyes. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio lleno de problemas, decía que cada persona debe preguntarse: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que de verdad me importa? Cuando tienes esa respuesta clara, las pequeñas molestias pierden fuerza. No es que dejen de existir, sino que tu atención está en algo más valioso. Hubo un tiempo en mi vida en el que no tenía rumbo. Me sentía atascado en un hobby que no me llenaba, haciendo cosas solo por hacerlas, y el resultado era enojarme por todo. Cualquier contratiempo me parecía gigante porque no tenía una razón mayor para levantarme. Vivía en automático, dejando que el día me llevara, y eso me hacía reactivo y frustrado. Pero cuando encontré mi meta clara, como crear contenido para ayudar a otros, todo cambió. Decidí enfocarme en construir algo que me importara, y de pronto los problemas que antes me enojaban se volvieron solo parte del camino. Ya no perdía tiempo en tonterías porque tenía algo más grande en mente. La ira dejó de ser mi reacción normal porque ahora había un propósito que me guiaba. Epicteto nos recordaba que cada uno es responsable de decidir en qué quiere convertirse y qué quiere aportar al mundo. No se trata de esperar una inspiración mágica, sino de tomar acción y buscar lo que te hace sentir vivo. Cuando tienes una meta clara y trabajas en ella, tu mente cambia. La molestia baja porque ya no te fijas tanto en lo que no puedes controlar. No necesitas que los demás te aprueben, no buscas pelear por todo. Solo haces lo que sabes que debes hacer y eso te llena de satisfacción. La vida deja de ser una lista de problemas y se convierte en una oportunidad. Cada día tiene un porqué. Cada paso suma a algo mayor y eso trae una paz natural. No porque todo sea perfecto, sino porque has elegido dónde poner tu energía. Si sientes que la vida te molesta mucho, que te enojas por cosas pequeñas, pregúntate: ¿tengo una meta clara? ¿Estoy usando mi tiempo en algo que me llena? ¿O solo paso los días sin rumbo? La diferencia entre una vida llena de enojo y una llena de sentido está en esa respuesta. Encuentra lo que te motiva, lo que te hace levantarte con ganas y verás cómo la ira pierde poder. Porque cuando estás enfocado en construir algo importante, el resto se vuelve solo ruido de fondo. ¿Estás listo para definir tu meta clara y dejar atrás la frustración? Número 8. Entrena tu cerebro para cambiar. ¿Cómo reaccionas al enojo? Tu cerebro no está fijo para siempre, se puede entrenar como un músculo para responder de forma diferente a las cosas que antes te hacían enojar. La idea de que soy así y no cambio es solo una excusa que nos decimos. Si siempre reaccionas con ira ante algo, estás fortaleciendo ese hábito en tu cabeza, haciendo que sea automático. Pero si practicas responder con calma poco a poco, eso se convierte en tu nueva forma normal. Al final, la serenidad sale sola, sin esfuerzo. Marco Aurelio, que lidiaba con guerras y traiciones en la antigua Roma, decía que no controlamos lo que pasa, pero sí cómo reaccionamos, y eso no es solo una idea bonita. Es algo real que la ciencia confirma. Tu cerebro cambia con lo que repites. Cuando enfrentas algo que normalmente te hace explotar, como una crítica de un familiar, tu instinto es seguir el viejo patrón, enojarte y responder mal.
Pero si decides hacer algo diferente, estás creando un nuevo camino en tu cerebro. Al principio se siente raro, como forzado, pero con el tiempo se hace natural. Recuerdo una vez que un familiar me criticó fuerte por una decisión mía. Mi reacción normal habría sido enojarme, alzar la voz y discutir, pero esa vez elegí esperar, respirar hondo y responder con calma. Me sentí como si estuviera conteniendo algo, pero en realidad estaba enseñando a mi cerebro que no todo necesita una explosión de enojo. Lo repetí varias veces cada vez que pasaba algo similar y al poco tiempo noté el cambio. Ya no sentía esa rabia automática. Mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran una amenaza grande y la calma se volvió mi respuesta normal. Entrenar tu cerebro así no pasa de un día para otro. Al inicio tu mente querrá volver a lo de siempre porque es lo que conoce. Pero si eres constante, si cada vez que sientes la ira subir te obligas a parar, respirar y elegir una respuesta calmada, verás resultados reales. Un día, situaciones que antes te hacían explotar te parecerán pequeñas, no porque las ignores, sino porque tu cerebro ya no las ve como algo que necesita ira para manejar. Epicteto nos enseñaba que podemos redirigir nuestros impulsos. La ira es un hábito, igual que la calma. Si alimentas la ira, crece. Si la dejas de lado y practicas la paz, se debilita y se va. Este entrenamiento no es un truco. Es una forma de hacer que tu mente trabaje a tu favor, no en contra. Si quieres ser más calmado y equilibrado, practícalo todos los días. Elige una situación que te enoje y entrena una respuesta nueva. Con el tiempo, la calma no será algo que forces, sino lo que eres. ¿Estás listo para empezar a entrenar tu cerebro y dejar atrás la ira vieja? Número 9. El amor y la gratitud vencen a la ira. La ira es una emoción que nos agota y nos quita el control de nuestra cabeza. Pero hay dos cosas poderosas que pueden acabar con ella: el amor y la gratitud. Cuando estamos atrapados en la ira, es porque nos fijamos solo en lo malo, en lo que nos molesta, en lo que falta o en lo injusto. Nos concentramos en la frustración y dejamos que crezca. Pero si cambiamos el enfoque hacia lo que amamos y lo que agradecemos, la ira se va desvaneciendo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de darles toda nuestra energía. El amor nos une a lo que de verdad importa. Si estás enojado con alguien, pregúntate: ¿prefiero ganar esta pelea o salvar la relación? La ira es egoísta, busca revancha y probar que tienes razón, pero el amor busca entender, construir y conectar. Muchas veces nos enojamos por tonterías y terminamos lastimando a quienes más queremos solo por no parar un momento. La gratitud es otro gran aliado. Cuando agradeces no hay espacio para la ira. No puedes sentir rencor y gratitud al mismo tiempo. Si algo te molesta, haz un ejercicio fácil. Piensa en 3 cosas por las que estás agradecido justo en ese momento. Tal vez tu salud, un amigo leal o la chance de aprender algo nuevo. Este truco simple cambia tus pensamientos, te saca del enojo y te devuelve el control. Marco Aurelio, emperador romano que escribía sobre la vida corta en el siglo II, nos recordaba en sus notas que si hoy fuera el último día con alguien que quieres, perderías tiempo enojado. La gratitud nos hace ver que cada momento cuenta y que la ira es un desperdicio de tiempo. Hace tiempo probé esto conmigo. Cada vez que sentía ira, como cuando un amigo me decepcionaba con un comentario, en vez de explotar, me obligaba a pensar en algo que agradecía de esa amistad. Al principio parecía forzado, como ignorar el problema, pero pronto mi mente lo hizo solo. Un día, alguien me habló mal y lo primero que pensé fue: estoy agradecido por tener gente que me importa en mi vida. Ese pensamiento me ayudó a responder con calma, sin avivar el fuego. No porque la persona lo mereciera, sino porque yo merecía mi paz.
Los estoicos sabían que nuestras emociones vienen de lo que elegimos pensar. Si nos fijamos en lo injusto o lo que falta, la ira crece. Pero si nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que amamos y agradecemos, la ira se apaga. No es un truco de magia, es entrenar tu mente para ver lo bueno en vez de lo malo. Epicteto decía que la felicidad no está en tener más, sino en querer menos. Cuando practicas la gratitud, ves que ya tienes suficiente y no necesitas enojarte por lo pequeño. No evitas los problemas ni controlas a los demás, pero sí decides qué emociones alimentas. Si eliges amor y gratitud, la ira no encuentra lugar para crecer. Cuando amas, entiendes mejor. Cuando agradeces, sueltas lo malo. Con esta práctica diaria te vuelves más calmado y centrado, menos propenso a explotar. No porque el mundo cambie, sino porque has aprendido a mirarlo de otra forma. ¿Estás listo para probar el amor y la gratitud en tu próximo enojo? Número 10. Acepta lo que no puedes cambiar para evitar la ira. La ira muchas veces nace cuando queremos cambiar cosas que no dependen de nosotros. El clima, las decisiones de los demás o eventos que ya pasaron. Nos enojamos porque creemos que todo debería ser como queremos y cuando no lo es, explotamos. Pero esa lucha solo nos cansa y nos hace sufrir más. Los estoicos sabían que la clave para la paz es aceptar lo que no puedes cambiar. No significa rendirte o ser pasivo, sino reconocer la realidad y enfocarte en lo que sí controlas, como tu actitud. Cuando aceptas, la ira pierde fuerza porque dejas de pelear contra lo imposible. Imagina un retraso en un vuelo. Si te enojas con la aerolínea, gritas o te quejas, no cambias nada. Solo te estresas más. Pero si aceptas que no lo controlas y usas el tiempo para leer o descansar, mantienes la calma y hasta sacas algo bueno. Epicteto, un pensador estoico que vivió como esclavo en la antigua Roma, dividía las cosas en dos: las que dependen de ti, como tus opiniones y acciones, y las que no, como el clima o lo que piensan los demás. Si te enfocas en lo segundo, terminas frustrado y enojado. Pero si aceptas lo que no puedes cambiar, liberas energía para lo que sí importa. Recuerdo una vez que un retraso en un vuelo me arruinó los planes. Al principio me enojé mucho, culpando a todos, y eso me dejó agotado y de mal humor. Pero luego pensé, esto no lo controlo, ¿qué puedo hacer con este tiempo? Acepté la situación, llamé a un amigo para charlar y el día no fue un desastre. La ira se fue porque dejé de resistirme a lo que ya era. Aceptar no es debilidad, es inteligencia. Te ahorra el desgaste de batallas perdidas y te da poder sobre tu mente. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio lleno de imprevistos, escribía que la felicidad viene de aceptar las cosas como son, no como quisiéramos. Si alguien te decepciona o algo sale mal, pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si no, ¿para qué enojarme? La ira crece cuando resistes la realidad, pero se apaga cuando la abrazas. No se trata de fingir que todo está bien, sino de decir, esto es lo que hay, ahora, ¿qué hago con ello? Con esta práctica te vuelves más flexible y menos reactivo. Los problemas siguen ahí, pero ya no te controlan. Aceptar lo que no puedes cambiar te libera para disfrutar lo que sí tienes y actuar donde puedes. Es como soltar una carga pesada que no necesitas llevar. Prueba esto en tu día. La próxima vez que algo te moleste y no lo puedas arreglar, di en voz alta, lo acepto y sigo adelante. Verás cómo la ira baja y la paz sube. ¿Estás listo para aceptar y dejar ir la ira innecesaria? Número 11. Entiende a los demás para no enojarte con ellos. La ira con otras personas surge cuando creemos que sus acciones son un ataque directo contra nosotros, sin pensar en por qué lo hacen.
Nos enojamos rápido, asumiendo que son malos o egoístas, pero si nos ponemos en sus zapatos y entendemos sus razones, el enojo baja. Entender a los demás no significa justificar todo, sino ver que cada uno actúa desde su propia historia, miedos y problemas. Cuando haces eso, dejas de tomarlo personal y respondes con calma en vez de con rabia. Epicteto, un sabio estoico del siglo I que vivió como esclavo, decía que no nos molesta lo que hacen los demás, sino lo que pensamos sobre eso. Si alguien te grita o te ignora, pregúntate, ¿qué estará pasando en su vida? ¿Tendrá un mal día, estrés en el trabajo o problemas en casa? Muchas veces, su comportamiento no es por ti, es por lo que ellos llevan adentro. Imagina a un vecino que pone música alta a medianoche. Tu primera reacción podría ser enojarte, golpear la pared o llamarlo grosero. Pero si entiendes que quizás está lidiando con insomnio o celebrando algo importante, el enojo se transforma en comprensión. No cambias su acción, pero sí cómo te afecta. Recuerdo una vez que un vecino me molestaba con ruido constante. Me enojaba tanto que no podía dormir pensando que lo hacía a propósito. Pero un día hablé con él y supe que estaba pasando por un divorcio y usaba la música para no sentirse solo. Entender eso no arregló el ruido, pero me quitó la ira. En vez de pelear, encontré una forma calmada de pedirle que bajara el volumen. La clave es curiosidad en vez de juicio. ¿Por qué actúa así? ¿Qué no veo? Los estoicos sabían que todos somos humanos con nuestras luchas y entender eso nos hace menos reactivos. Marco Aurelio, emperador romano que lidiaba con traiciones, escribía que si ves las motivaciones de los demás, dejas de enojarte tanto. No se trata de excusar el mal comportamiento, sino de no dejar que te robe la paz. Cuando entiendes, respondes mejor, con palabras que unen en vez de dividir. Prueba esto. La próxima vez que alguien te moleste, detente y piensa en 3 posibles razones para su acción. Verás cómo la ira se va y surge la empatía. Entender a los demás te libera de la ira innecesaria, te hace más paciente y fortalece tus relaciones, no porque cambies a la gente, sino porque cambias cómo los ves. ¿Estás listo para entender en vez de enojarte? Número 12. Desarrolla la paciencia para manejar la ira. La paciencia no es solo esperar sin quejarte. Es una forma de controlar tu mente para que la ira no te domine. Cuando algo te frustra, la ira sube porque quieres que todo sea rápido y perfecto. Pero si desarrollas paciencia, aprendes a manejar esas situaciones sin explotar. No significa aguantar todo en silencio, sino elegir no dejar que lo lento o lo imperfecto te robe la paz. Séneca pasó por exilios y críticas, decía que la paciencia nos da tiempo para pensar antes de actuar y evita que hagamos cosas de las que nos arrepentimos. Recuerdo una vez que estuve atascado en una cola eterna. Al principio me irrité mucho, pensando que era injusto y que todos eran lentos. Pero luego recordé practicar paciencia. Conté mis respiraciones, miré a la gente alrededor y me di cuenta de que cada uno tenía su propia prisa. Al final salí calmado sin haber perdido mi día en enojo. Desarrollar paciencia cambia eso, te hace más fuerte, no más débil. Los estoicos sabían que la vida está llena de demoras y errores y la ira crece cuando no las aceptamos. Marco Aurelio, que lidiaba con guerras y plagas en el siglo II, escribía que la paciencia nos ayuda a ver las cosas como son, sin exagerar. Si alguien te hace esperar o comete un error, pregúntate, ¿vale la pena enojarme por esto? ¿Qué gano con la ira? Casi siempre la respuesta es no. La paciencia te da espacio para responder con inteligencia, no con emoción. Prueba esto en tu rutina. Elige un momento frustrante al día y practica esperar sin quejarte. Cuenta hasta 10, enfócate en algo positivo o recuerda que todo pasa. Con el tiempo, la paciencia se vuelve un hábito.
Te vuelves menos reactivo, más tranquilo y manejas mejor el estrés. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú aprendes a navegarlo sin ira. Desarrollar paciencia no es fácil al principio, pero es como un músculo que se fortalece con práctica. Te libera de la ira que surge de lo imprevisible y te da control real sobre tu día. ¿Estás listo para empezar a practicar paciencia y decir adiós a la ira innecesaria? Número 13. Recuerda que la vida es corta para no enojarte por tonterías. La vida pasa volando, y si nos enojamos por cada cosa pequeña, perdemos tiempo valioso en negatividad. Recordar que la vida es corta nos ayuda a ver que muchas iras no valen la pena. Un comentario tonto, un error ajeno o un retraso no merecen robarnos la paz. Cuando piensas en lo poco que dura todo, eliges soltar la ira y disfrutar lo que sí importa, como las relaciones o momentos felices. No se trata de ignorar problemas reales, sino de no exagerar los pequeños. Marco Aurelio, emperador romano que escribía sobre la muerte en el siglo II, nos recordaba que la vida es un instante. ¿Por qué gastar ese instante en enojos que no cambian nada? Si hoy fuera tu último día, ¿perderías horas enojado por algo insignificante? Imagina estar atascado en el tráfico. El auto de adelante va lento y sientes la ira subir, tocando la bocina y maldiciendo. Pero si recuerdas que la vida es corta, piensas, esto es solo un momento. No voy a dejar que me arruine el día. La ira se va porque ves el panorama grande. Hay cosas más importantes que un retraso de minutos. Recuerdo una vez que me enojé mucho en un atasco, pensando que llegaría tarde y culpando a todos. Me puse de mal humor todo el día, pero luego recordé que la vida es corta. ¿Vale la pena esto? ¿Qué gano enojándome? Cambié mi enfoque, puse música y pensé en lo agradecido que estaba por tener un auto y un lugar a donde ir. Al final, llegué calmado y disfruté el resto del día. Recordar la brevedad de la vida me ayudó a soltar la ira y valorar el tiempo. Los estoicos usaban esto para mantener la calma. Epicteto decía que no controlamos cuánto vivimos, pero sí cómo lo vivimos. Si nos enojamos por tonterías, perdemos chances de ser felices. Pregúntate en momentos de ira, ¿esto importará en un año o en mi último día? Casi siempre, la respuesta es no. Recordar que la vida es corta te hace más selectivo con tus emociones. Guardas energía para lo que cuenta, como amar a tu familia o perseguir tus metas. Te vuelves menos reactivo y más sabio, porque ves que la ira es un ladrón de tiempo. Prueba esto. Cada mañana, recuerda que el día es un regalo corto y decide no gastarlo en enojos tontos. Con el tiempo, la ira baja naturalmente y vives con más alegría y paz. Recordar que la vida es corta no es triste, es liberador. Te ayuda a soltar lo que no vale y abrazar lo que sí. ¿Estás listo para usar esta idea y dejar la ira por tonterías atrás? Número 14. Practica la autodisciplina para controlar la ira. La autodisciplina es como un músculo que fortaleces cada día para no dejar que la ira te controle. Cuando sientes que el enojo sube, la autodisciplina te ayuda a parar, pensar y elegir una respuesta mejor. No es algo que nace de la nada. Se construye con hábitos simples, como decir no a impulsos o seguir una rutina. Sin ella, la ira gana porque actuamos sin pensar, pero con autodisciplina tomas el mando y evitas arrepentimientos. Séneca, un sabio estoico de la antigua Roma que enfrentó exilios, decía que la verdadera libertad viene de dominar tus pasiones. La ira es una pasión que se doma con práctica diaria, no con fuerza bruta. Imagina que sientes un antojo fuerte de comida chatarra cuando estás a dieta. El impulso es comer ya, pero con autodisciplina respiras, recuerdas tu meta y eliges algo sano.
Lo mismo pasa con la ira. Si alguien te provoca, la autodisciplina te hace esperar antes de responder. Recuerdo una vez que un comentario grosero de un compañero me hizo hervir. Mi instinto era contestar mal, pero practiqué autodisciplina. Conté hasta 10. Recordé que no valía la pena y respondí con calma. Al principio fue duro, como resistir un antojo, pero con el tiempo se hizo fácil. La ira no desapareció, pero ya no me controlaba. Yo la controlaba a ella. Practicar autodisciplina cambia eso. Te hace más fuerte y menos reactivo. Los estoicos sabían que la vida trae provocaciones constantes y la ira crece cuando cedemos a ellas sin resistencia. Marco Aurelio, que lidiaba con un imperio caótico en el siglo II, escribía que la autodisciplina es clave para la virtud. Nos ayuda a elegir lo correcto, incluso cuando es difícil. Si sientes ira, pregúntate, ¿puedo aplicar autodisciplina aquí? ¿Qué hábito me ayuda a calmarme? Prueba cosas simples. Haz ejercicio diario para soltar tensión. Escribe tus pensamientos para procesarlos. O establece reglas como no responder en caliente. Con el tiempo, estos hábitos fortalecen tu mente. La ira se vuelve más débil y tú más calmado. No porque evites los problemas, sino porque los manejas con control. Desarrollar autodisciplina no es perfecto al inicio. Habrá caídas, pero cada intento te hace mejor. Te libera de la ira impulsiva y te da paz interior. ¿Estás listo para practicar autodisciplina y tomar el control de tu ira?